Hola, vamos a continuar con las cuestiones metodológicas. Recordemos que ya habíamos hablado del contexto de descubrimiento, el cual era el momento en el que se pasaba del dato previo a las hipótesis. Teníamos allí el método inductivo y el método hipotético deductivo. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el contexto de justificación. Vamos a caracterizar a este momento dentro del trabajo científico como el momento en el cual se van a poner a prueba las hipótesis y las teorías, y nos vamos a preguntar y vamos a responder cuál es el criterio que se puede tomar para aceptar o rechazar una hipótesis y si es posible demostrar la verdad absoluta de una hipótesis. Vamos a recordar que una teoría es un conjunto de enunciados y este conjunto de enunciados lo podemos clasificar según la función que cumplan. Entonces vamos a tener principalmente a la hipótesis fundamental, que es la hipótesis que se quiere poner a prueba, es la hipótesis más importante, es la hipótesis que le da la identidad a la teoría y que va a ser acompañada de otras hipótesis llamadas auxiliares, que es un conocimiento que proviene de otras teorías y que justamente, digamos, auxilian y complementan a la fundamental y a la teoría. Pero además vamos a tener algo que se llama condición inicial. ¿Qué es una condición inicial? Lo que utilizamos para realizar un experimento. Es decir, son condiciones de tipo singular, es decir, vamos a decir de nivel 1, ¿sí? Son requerimientos particulares que necesitamos para la puesta a prueba. Digamos que describe el experimento que la comunidad científica va a realizar y que la condición inicial funciona también como una hipótesis auxiliar. De este conjunto de enunciados de la teoría se va a deducir una predicción, se va a deducir una consecuencia observacional. Ya sabemos que la consecuencia observacional es una predicción y la llamamos así porque justamente es una consecuencia, es algo que tiene que suceder, esperamos que suceda si la teoría es correcta, y es observacional porque es algo que también esperamos observar. No es algo que hayamos observado, sino que lo esperamos observar. Vamos a poner un ejemplo bien completo con la teoría del Big Bang. En este caso vamos a tener como hipótesis fundamental que el universo se originó a partir de una explosión, y vamos a ir viendo qué hipótesis auxiliares podemos ir agregando. Destacamos con colores los conceptos que están relacionados entre sí para que de esa manera vayamos viendo cómo los diferentes términos y los diferentes conceptos que va proponiendo cada enunciado se van relacionando, y eso es lo que nos permitirá en definitiva llegar a deducir la consecuencia observacional. El universo se originó a partir de una explosión, el universo se expande, entonces relacionamos estos conceptos porque podríamos decir que son teóricos, que son las entidades que propone la teoría del Big Bang, y le sumamos la teoría del efecto Doppler, como ya habíamos dicho en las primeras clases, una teoría que funciona como hipótesis auxiliar. Con la teoría del efecto Doppler podemos también afirmar que las galaxias presentan corrimiento al rojo. ¿Sí? El Doppler lo relacionamos con el corrimiento al rojo, y a partir de acá también podemos decir que las galaxias se alejan. ¿Sí? Fíjense que el alejamiento de galaxia entonces relaciona la teoría del efecto Doppler con el corrimiento al rojo, con las galaxias, con el alejamiento, con la expansión del universo. ¿Sí? Al expandirse el universo, las galaxias se van alejando. Cuando medimos las galaxias, presentan corrimiento al rojo, y esto lo sabemos gracias al efecto Doppler. Y tenemos una condición inicial, que Andrómeda es una galaxia. ¿Sí? Es una cuestión específica, es un requerimiento específico, es una condición de nivel 1 singular que nos va a servir para deducir la consecuencia observacional, porque como la consecuencia observacional es algo que esperamos observar, tiene que ser un caso particular, tiene que ser un caso singular, no podemos observar la totalidad infinita de casos. Y lo que vamos a decir, lo que dirá nuestra consecuencia observacional, es que esperamos
que Andrómeda presente corrimiento al rojo. Enunciado en futuro, Andrómeda presentará corrimiento al rojo porque es algo que, insisto, esperamos observar. Todavía no hemos observado, es a futuro. La consecuencia observacional se compara con el dato de contrastación, es decir, que para esto vamos a realizar una observación, en este caso observaríamos Andrómeda, o lo que también podemos realizar es un experimento. Entonces fíjense que ahí en la cuestión de la observación y del experimento aparecerían nuevamente las condiciones iniciales. Y vamos a ver qué es lo que sucede con Andrómeda. Cuando hacemos una comparación hay dos resultados posibles por lo menos. En este caso, los dos resultados posibles que hay cuando comparamos la consecuencia observacional con el dato de contrastación es que el dato de contrastación no coincida con la consecuencia observacional. En este caso sería que esperamos que Andrómeda presente corrimiento al rojo y Andrómeda no presenta corrimiento al rojo. Y la otra posibilidad es que coincida. Esperamos este corrimiento al rojo y vemos que Andrómeda efectivamente presenta corrimiento al rojo. Entonces son las dos posibilidades que hay al realizar nuestra observación o nuestro experimento. Vamos a simbolizar esta cuestión y vamos a continuar relacionando esto con los temas de lógica. La simbolización que corresponde a la no coincidencia será el modus tollens, en donde lo que vamos a decir que nuestra consecuencia observacional no se cumple, ¿sí? Andrómeda no presentó corrimiento al rojo, por lo tanto decimos que la consecuencia observacional es falsa, ¿sí? Porque esperábamos que hubiera corrimiento y no lo hubo. Y luego vamos a decir que los enunciados que forman a la teoría han sido refutados. ¿Por qué? Porque sumaron una evidencia en contra. Entonces la simbolización del modus tollens lo que está representando es la refutación, lo que está representando, podemos pensar acá, bueno, los casos de anomalía, ¿sí? Entonces por eso acá podemos decir que frente a esta situación lo que podemos hacer es o abandonar la teoría, ¿sí? Ya que nos está diciendo que ninguno de los enunciados de la teoría se cumple, está la negación afectando toda la conjunción, o bien lo que podemos hacer es realizar una hipótesis ad hoc y luego acá vendrá, bueno, sobre cuál hipótesis realizo la ad hoc. Ahora veamos qué sucede con la coincidencia. La simbolización que vamos a emplear es la abducción. ¿Por qué? Vamos a decir que nuestra consecuencia observacional se ha verificado. Esperábamos el corrimiento al rojo y hemos observado el corrimiento al rojo. Y lo que vamos a decir es que nuestra teoría se corrobora. Entonces, ¿por qué utilizamos la abducción? Utilizamos la abducción porque si no, podríamos estar cometiendo una falacia. Es decir, podríamos estar cometiendo la falacia de afirmar que es verdad la teoría cuando en realidad no hemos observado la totalidad de los enunciados de la teoría. La teoría nos habla de un montón de casos y nosotros simplemente lo que vimos es lo que sucede con Andrómeda. Digamos, la teoría nos está hablando de todas las galaxias y nosotros vimos solamente Andrómeda. Como vemos solamente Andrómeda, no podemos afirmar que es verdad lo que sucede con la totalidad de las galaxias. Por eso decimos que una teoría se corrobora. Vamos a ver esto ahora con un poquito más de detalle. Entonces, recordemos estos tres términos. La corroboración quiere decir sumar datos y evidencia a favor. Pensamos que todas las galaxias presentan corrimiento al rojo, vemos que una presenta corrimiento al rojo, entonces estamos sumando un dato y una evidencia a favor. La refutación es cuando se suman datos y evidencia, pero es contraria a lo que la hipótesis proponía. La hipótesis te habla de todas las galaxias presentando corrimiento al rojo y vimos que hay una que no lo hace. Entonces es una evidencia que es en contra. Y finalmente tenemos verificación. Cuando hablamos de verificación estamos hablando de demostrar que algo es verdadero, ¿sí? Que algo es verdadero quiere decir que algo se cumple, que efectivamente es así y de esta manera. Pero, ¿qué es lo que pasa con las hipótesis?
Las hipótesis de nivel 2 y de nivel 3, recordemos que son generales, es decir, hablan de la totalidad de casos y la totalidad de casos es infinita. Es decir, están hablando de los casos pasados, de los casos presentes y también de los casos futuros. Como hablan de una totalidad infinita de casos, no es posible verificar una teoría porque no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro con otras galaxias y porque de hecho, galaxias por mencionar este ejemplo, no sabemos lo que puede llegar a pasar en el futuro y de hecho quizás tampoco tenemos la certeza absoluta de qué es lo que está sucediendo con la totalidad, con el 100% de los casos. Entonces, no es posible verificar una teoría, no es posible demostrar la verdad de algo que habla de todos los casos, pero lo que sí podemos hacer, y esto es sumamente importante, es corroborar a la teoría, corroborar las hipótesis. Podemos sumar evidencia a favor. Esta forma de pensamiento científico lo que permite es la revisión, lo que permite es la revisabilidad de los conocimientos, ya que no podemos llegar a tener un conocimiento 100% verdadero, 100% certero, es lo que permite que pueda llegar a haber un error, pero ese error está visto como una posibilidad de mejorar y de seguir sofisticando y haciendo más precisa la teoría. ¿Sí? Es lo que sucede cuando aparece una anomalía y se realiza una hipótesis ad hoc o se emplea algún tipo de instrumento tecnológico para tratar de sumar evidencia a favor. Entonces, que no se pueda verificar una hipótesis, que no se pueda llegar a una verdad última, es lo que permite que el conocimiento científico, que el pensamiento científico pueda irse modificando, pueda ir mejorando, pueda ir descartando aquello que ya no sirve e incorporando información que es valiosa. Además, pensemos que las hipótesis son generales, tienen esta pretensión de generalidad porque también el conocimiento científico o esta forma de pensar científica está esperando poder explicar y poder predecir nuevos casos. No tendría sentido que una teoría científica hable de un solo caso, sino que tiene sentido que intente hablar de la totalidad de los casos. Recordando siempre que puede existir la posibilidad de que surja una anomalía y que frente a la anomalía ya hemos visto que o podemos abandonar la teoría o podemos realizar una hipótesis ad hoc, y esto también implica cierto criterio y cierta decisión de hasta qué momento sostenemos una hipótesis. No hay una regla única, sino que es, una decisión que se tiene que tomar con ciertos argumentos. Hasta acá lo que tiene que ver con el contexto de justificación. Hemos visto cómo se obtiene una consecuencia observacional, cómo se compara con el dato de contrastación, las dos posibilidades, la simbolización con el modus tollens, la simbolización con la abducción, que no vamos a simbolizar con la falacia. Como siempre, espero que esto les sea útil, así que seguimos.